Redes educativas en América Latina. Edgar Prieto Martínez. Intentaré dar una perspectiva para reflexionar, darnos cuenta de todo el complejo engranaje de lo que significa hablar de redes educativas en América Latina, pasando por la formación docente, la cual debe ser inicial y continua y en la cual, por ejemplo, las universidades están carentes, nos deben ese proceso. También hablando sobre el conocimiento construido sobre formación en América Latina, aunque algunos países han implementado programas de formación en cuanto al manejo de las TIC, muchos otros se encuentran rezagados. También hablando de la incidencia pedagógica en la generación de políticas educativas que finalmente aprendemos, transversalizan todos los grandes planes que se tienen y los desafíos permanentes y constantes, ya que nuestros estudiantes se encuentran inmersos en redes sociales. Las políticas TIC, como lo mencionaba en el tercer ítem, en educación forman parte de la agenda de la región de manera prioritaria, hablando de América Latina. Y es que esa es una de las zonas más productivas del mundo en cuanto a la integración de esta tecnología en los sistemas educativos. Sin embargo, hay otras decisiones que de alguna manera opacan esta prioridad, como lo son las orientadas a la escolaridad obligatoria desde temprana edad, la promulgación de leyes para garantizar el financiamiento de la educación. Las políticas TIC tienden a ser entonces pensadas por los estados como una forma de lograr proyectos democráticos que aseguren grandes crecientes de inclusión y justicia. Entonces vemos que lamentablemente los otros temas como que le quitan relevancia o importancia al manejo o a la prospección o al fortalecimiento de las redes educativas en América Latina. Una de las ventajas es la digitalización educativa en América Latina. Conscientes de que la adecuada formación de los docentes es vital para la efectiva corporación de las TIC en los procesos educativos, los países de la región de América Latina han estado preocupados por llevar a cabo estrategias para desarrollar planes de formación como parte de sus políticas públicas en TIC. Aquí observamos, por ejemplo, que Colombia aún sigue rezagado. Se encuentra en el penúltimo lugar, solo ganándole a nuestro país hermano de Perú. Otro de esos puntos que tienen que ver con ventajas está el hecho de que en materia política Colombia ha avanzado, ¿no? Somos conscientes de que hay muchos planes, muchos programas, muchos proyectos, pero no todos han permeado, por ejemplo, a la parte rural. Vemos cómo se intenta mejorar en manejo de infraestructura, en los usuarios, en los servicios, en las aplicaciones. Otra de las ventajas, pues sigue siendo toda la materia política en Colombia, con portales educativos, como es el caso de Colombia Aprende. Esto nos lleva también a pensar en algunas posibilidades, ¿no? Porque nos encontramos con los países con mayor y menor inclusión digital. Digamos que Colombia, por ejemplo, ocupa un lugar eh, intermedio. Reconocer la importancia de un enfoque basado en el derecho a la educación para la totalidad de la población de la región constituye el eje que comanda el análisis de las políticas y se desarrolla en esta entrega, que es un informe del Sistema de Tendencias Educativas de América Latina, CITEAL. Ello implicó poner de relieve la dimensión social que atraviesa las decisiones tomadas por los gobiernos, cuyas políticas han priorizado la democratización del acceso a las TIC entre sus ciudadanos como primer paso antes de procurar el impacto sobre las prácticas pedagógicas. Es decir, que debe permear en la formación. Debemos tener en cuenta pues las posibilidades, ¿cierto?, digitales que se tienen en los territorios. ¿Qué riesgos encontramos? Bueno, el desarrollo de normativas con transparentes criterios de implementación y regulación es otra cuestión relevante que sigue ser contemplada. En ese sentido, también el mismo informe subraya la necesidad de actualizar y revisar las normativas vigentes en relación con varios aspectos del empleo de las TIC. Recordemos que estamos hablando en términos de América Latina y el Caribe. Por un lado, las referidas a la utilización de dispositivos móviles en la escuela. Por otro, las relativas a la propiedad intelectual y al libre acceso y circulación de contenidos de formato digital. Observamos que en las escuelas todavía nos preguntamos el hecho de que si los estudiantes deben o no utilizar sus dispositivos móviles en el aula de clase.
Es un tema a reflexionar, ¿no? Y más si nos encontramos inmersos en una maestría en didáctica de las TIC. Otro de los puntos de análisis o riesgos tiene que ver con políticas externas, como las que demanda el Banco Mundial, en las cuales a partir de 6 ejes de innovación nos exigen de alguna manera como países los ministerios de educación para el desarrollo de un plan estratégico de TIC, el desarrollo profesional del profesor, el cual es una real desventaja, el impacto en el estudiante mediante las metodologías para el uso de las TIC en las que se capacita a los profesores, las medidas de generación de recursos para la sustentabilidad de las tecnologías en los establecimientos educativos, la implementación de iniciativas de monitoreo y evaluación, cosa que nos ha estado faltando, y el desarrollo de capacidad local para construir conocimiento. Dentro de las herramientas o estrategias que se pueden utilizar, pues teniendo en cuenta lo que se hace en todo nuestro territorio, el análisis y registro de varios artículos y trabajos de investigación, es decir, a manera de estado del arte, se logra evidenciar cómo la transformación de las dinámicas educativas en algunos países de Latinoamérica, como México, Ecuador y Costa Rica, entre otros. Sin embargo, un país con mayor tiempo de navegación y uso de redes sociales como Colombia no evidencia en igual porcentaje cómo estas integran estas tecnologías y las redes sociales como estrategias didácticas en las aulas. Es decir, permanecen más tiempo conectados a Internet que en otro país. Sin embargo, en particular, pues he optado por utilizar las redes sociales de Twitter y la red social de TikTok, las cuales con contenidos educativos, algunos propios y otros, por supuesto, tomados de fuentes académicas, me han permitido llegar a estos estudiantes con necesidades educativas especiales o con un ritmo de aprendizaje o un estilo de aprendizaje particular. Entonces vemos que la navegación tiene fines sociales, por eso primordialmente entran a redes sociales no necesariamente con fines educativos, y es allí donde nosotros los maestros debemos darle ese parte, ¿no? Varios gobiernos como el de Colombia, Ecuador, Argentina, entre otros, propenden por mejorar la calidad de la educación, pero parece que las estrategias de seguimiento, formación y seguimiento de los procesos no se evidencian. Por eso es que cuando hablábamos anteriormente de uno de los 6 ejes que de alguna manera impone el Banco Mundial, observamos allí que como territorio hemos estado fallando. Otro de los puntos también tiene que ver que Colombia es el país precisamente más conectado a esta red social Twitter y a otras redes sociales. De hecho, cerca de 3/4 partes de los usuarios móviles e Internet, hecho que puede ser optimizado en el contexto escolar como estrategia didáctica para el trabajo colaborativo. Significa que tenemos que sacarnos del chip la idea de que las estrategias no pueden estar enmarcadas en el uso de redes sociales. Argentina, por ejemplo, utiliza sus dispositivos móviles para visitar sitios de redes sociales regularmente. Brasileños, colombianos y chilenos pasan mucho más tiempo conectados a su smartphone a la semana. Fíjense los datos comparativos. Grandes conclusiones, ¿cierto? Es que a pesar de todos estos estudios de las TIC en Latinoamérica, no referencian a Colombia en la apropiación de la mediación con las tecnologías en el aula. Y eso, pues, lamentablemente es producto de todo el estado del arte en cuestión. Pretende servir de prospecto para que nosotros continuemos desarrollando investigaciones puntuales que evidencien esa innovación tecnológica que incluso dentro de uno de los artículos referenciados no los muestra tanto como innovación tecnológica, ya que deben hacer parte de las competencias digitales en un mundo globalizado. Es decir, los ciudadanos realmente deben salir capacitados en este manejo. Este tipo de actitudes, ¿cierto?, determinan incidentemente o negativamente en el nivel de colaboración alcanzado. ¿Qué sucede? Que nuestros estudiantes aún no entienden o no han podido dimensionar la importancia de las redes educativas. Por ejemplo, en materia de investigación, cómo se pueden apoyar,
¿sí? A través de convenios, a través de diferentes planes de formación, a través de software educativos que una escuela no pueda tener, pero que otra sí, que una universidad pueda tener y otra no. Y finalmente, pues le comparto 4 de las referencias que estuvimos revisando para poder hacer esta disertación. Gracias. De antemano, disculpen, estoy saliendo de una cirugía oral y no estoy en las mejores condiciones. Gracias.